Ok. Y entonces hoy estamos a 10 de marzo de 2023 en física biológica. Voy a borrar para acá para que me quede un poco más. Bueno, de lo que hemos estado hablando es de el comportamiento o las propiedades comportamiento o las propiedades de la materia en sí misma. Ya no los fenómenos de movimiento de las grandes masas de los objetos, sino estamos viendo qué le pasa a la materia en los objetos, a la materia en la materia. Y es así como comenzamos a observar que la materia se puede encontrar en tres tipos de formas físicas, que es la materia en forma sólida o sólidos. A esto le llamamos estados de la materia, estados físicos de la materia. Normalmente se definen, se limitan como si fuera efectivamente así toda la materia en el universo, pero no lo es. Nos sirve para comenzar a entender su comportamiento. Cuando la conocemos como sólida, los sólidos, la materia líquida o los líquidos, como esto que tengo aquí, y la materia gaseosa o los gases. Por cierto, permítame un momento, me faltó pedirle un material para mí. Bien, la materia en estado sólido se puede encontrar en estado sólido, como el pizarrón. Líquida, aquí traje otros dos líquidos, son diferentes, agua y etanol. Gases, como los gases de la atmósfera, y vimos algunas propiedades de los gases. Como aquella que observamos, alguien quería que lo volviera a hacer porque no lo vio, sí. Que en ciertas condiciones pueden emitir luz. En este caso parece que es el líquido, pero no es realmente el líquido, ahí sigue, el que está emitiendo luz ahí en el piso. Se me quemaron los pelitos aquí. Esa es una, en este recipiente o piseta lo que tengo es etanol. Lo voy a repetir con mayor cuidado. Se me quemaron los pelitos. Bien, esto es agua. Ya. Apagamos el incendio. ¿Por qué el agua no emite luz cuando le pongo la misma flama? Y otro caso en el que vimos fue una vela de parafina, es sólida,
Pero vimos que cuando le hacemos lo mismo que le hicimos al etanol, pues pasa de sólido a líquido. Ahí se ve como fluye, cómo se hace líquida la parafina, e incluso pudimos ver que no se va a ver a la cámara, lo siento mucho, pero hay varios otros videos donde sí se ve. De hecho tengo un video en cámara lenta en el canal. La luz que se ve del pabilo, flama, en realidad es producida en parte por el material sólido que es algodón del pabilo. El algodón parece sólido, esta bata es de algodón. Pero contra lo que se ve ahí, alguien diría, ah, entonces el algodón puede producir flama. Difícilmente. Por eso las batas son de algodón. Entonces, ¿qué es lo que está emitiendo la flama de la vela? No, ¿qué es lo que está emitiendo la luz de la vela? Si no es el algodón del pabilo, ¿qué es? La parafina. El pabilo está embebido, está impregnado de parafina, que es sólida, salvo que algo le pase, se transforme a líquida, pase de sólida a líquida, y en realidad luego de líquida a gas, como le pasa al etanol, para que emita el mismo tipo de luz que está haciendo la parafina. Lo que está emitiendo luz o el fuego no es el etanol líquido, tampoco es la parafina líquida, es la parafina en forma de gas, es el etanol en forma de gas, porque la materia puede transformar su estado de agregación de sólido a líquido a gas, y también en sentido inverso, de gas a líquido a sólido. Por ponerle los nombres que ya conocemos, de sólido a líquido se llama fusión. El verbo es fundir. El sustantivo es la fusión. La acción es el verbo fundir. En la fusión el sólido se funde. El sólido funde. De líquido a gas, dependiendo de cómo suceda, puede tener dos nombres el proceso. El más conocido por la gente es la ebullición. Ebullición es el sustantivo, el verbo es ebullir. Los líquidos ebullen, entran en ebullición y se transforman en gases cuando la cantidad de movimiento es muy grande y muy rápida. Cuando la cantidad de movimiento del líquido, de la materia de líquido, aumenta lentamente, entonces no se produce la ebullición, no ebulle, sino que se evapora, es evaporación. Normalmente lo entendemos como que se transforma en vapor. Vapor y gas es casi lo mismo. En realidad, el vapor como materia son pequeñas partículas sólidas separadas entre sí. En el caso del gas, algunas partículas están aún más separadas. El material que forma las pequeñas gotitas de vapor se separa hasta mantenerse no unido, sino casi en movimiento libre cada poco de materia, cada partícula. Son las partículas más separadas que forman la materia. En otras palabras, la materia está formada por partículas muy pequeñas que cuando están separadas tienen forma de gas. Cuando se juntan
pueden formar líquidos y cuando se juntan más se transforman en sólidos. Lo que está produciendo la luz es el gas que está cambiando químicamente, no físicamente. Por eso emite luz. Lo vamos a ver más adelante qué es la luz. Y hacemos evidente que es la parafina gaseosa la que está sufriendo ese o pasando por ese proceso químico cuando apaga la vela del rico pastel. Cuando después de que se apaga la vela sale lo que los niños dicen humito, el humo, que en realidad son pequeñas partículas de la parafina que han pasado de sólido a líquido a gas y como gas pueden sufrir o pasar por ese proceso químico que hace que las partículas de parafina al transformarse en otra cosa emitan luz. De hecho la parafina deja de ser parafina, se transforma en otra materia como el etanol. Cuando está emitiendo la luz, el etanol gaseoso o vapor de etanol también pasa por ese proceso de transformación química de la materia y deja de ser etanol, se transforma en otra cosa. Apaguemos la vela del rico pastel y pido un deseo. Ya no lo pedí. No. Deseo que terminemos esto a tiempo, espero que se cumpla el deseo. Es decir, la materia se transforma de sólido a líquido, se funde, de líquido a gas, ebulle o se evapora cuando es lento, cuando no es rápido el proceso, cuando es poco rápido, lento le decimos en lenguaje coloquial, y puede ir en sentido opuesto. Los gases, de hecho ya vimos que lo que se había transformado del líquido de la parafina ya no está líquida, ya otra vez está sólida. La que no alcanzó a transformarse en parafina gaseosa y luego en parafina emitiendo luz. Estas vemos como gotas congeladas, lo que escurre de la vela. Les gusta mucho a algunos cineastas y fotógrafos usarlo para efectos dramáticos. La cera o la parafina derritiéndose. En fin. También a los piromaníacos. Soy profesor de física, no piromaníaco. ¡Wow! Aunque lo parezca. El proceso inverso, que es posible, sucede cuando pasa la materia de forma gaseosa a líquida, se llama condensación. La materia se condensa, el verbo es condensar, el sustantivo es condensación. Las partículas se juntan y se transforman de gas o vapor a líquido. Cuando pasa de líquido a sólido, el proceso se llama solidificación. Y cuando sucede a valores de temperatura pequeños, números de temperatura o cantidades de temperatura pequeños, solemos llamarle congelación. Es típico cuando hablamos de agua líquida, que se transforma en hielo, que es agua sólida. Y decimos, el agua se congeló. También podremos decir, el agua se solidificó. Por otro lado, lo que vemos es que una diferencia, aparte de la apariencia de la materia que nos permite distinguirla, en realidad eso no es más que consecuencia de otra propiedad, del movimiento de la materia. Del movimiento de la materia que constituye a la materia, de las partículas que constituyen a la materia. El movimiento aumenta dentro de la materia en este sentido. Las partículas de gas están separadas porque se mueven mucho.
Las partículas de líquido se mueven menos y en los movimientos se mantienen más juntas. Y cuando están con poco movimiento, ese poco movimiento, el mínimo movimiento, provoca que la materia se mantenga junta, una partícula junto a otra. Y ya vimos que el movimiento de la materia, masa en movimiento, masa cambiando su movimiento, es fuerza. ¿Sí? Esto viene de la segunda ley de Newton. De ahí viene el hecho de que cuando la materia está en movimiento y se desplaza en el espacio, recorre distancias, se produce, también es direccional, lo que llamamos trabajo. Y la capacidad de toda fuerza de producir esto se llama, como dijimos, energía. Por lo tanto, ¿cómo es la energía en la materia en sus diferentes estados de agregación? Diferente. Es mayor la cantidad de energía en los gases que en los líquidos, que en los sólidos de la misma sustancia. Tiene más energía la materia, la parafina gaseosa, que la líquida, que la sólida. Quizá por eso es que esa cantidad de energía tan grande en la parafina gaseosa es la que le lleva a que pueda emitir luz. Quizá el etanol, no líquido sino en gas, es el que provoca que pueda emitir luz. Entonces la energía es movimiento. La energía es equivalente al movimiento interno de la materia que conforme a la materia, de la sustancia que conforma a la materia. Y alguien preguntaba, ¿qué es el frío? ¿Qué es el frío? Y tú misma me lo vas a decir cuando vengas acá. Sí, sí. Abriste la boca, ahora te aguantas. No, qué bueno, porque esta inquietud hay que experimentarla. Párate. Arremángate la manga. Las dos, por favor. Vamos a hacer una experiencia con el etanol y con el agua, ambos líquidos que en estado líquido, en esas condiciones, se encuentran en líquido porque cuentan con la misma cantidad de movimiento cuando están líquidos. Bien. Vimos otra cantidad que también nos permite medir movimiento. ¿Y esa cuál fue? La temperatura, que la definimos como el producto de la presión que produce la materia. Los gases están moviendo, se están moviendo, tienen fuerza, ¿sí? Hay una fuerza aquí. Y esta fuerza se ejerce sobre las paredes, por ejemplo, del recipiente. Por ejemplo, cuando tomo yo, voy a tomar acá un globo, tomo un globo, le introduzco aire y ese aire está golpeando las paredes del globo y por eso se ve durito. Si hay más materia que esté en movimiento, la fuerza será mayor y entonces esta cantidad cociente de fuerza sobre área, llamada, ¿qué dijimos? Presión, va a ser mayor. A mayor materia, mayor fuerza, mayor presión sobre la superficie. Mayor presión, vemos.
¿Qué fue eso? La presión fue tan grande sobre las paredes del globo, que aquí estaba sucediendo una expansión, ¿no? El movimiento de tanta materia fue tal que la fuerza fue capaz de separar los fragmentos de la pared del recipiente, en este caso el látex. La fuerza es capaz de producir expansión cuando es este aumento de presión o de fuerza sobre área, es, dijimos, rápido o veloz, digamos veloz. O sea, velocidad vectorial en diferentes direcciones, pero por vectorial. Ok. Primera experiencia. Dijimos que la temperatura es la presión, el producto de la presión. ¿Por qué? Aquí esto provocó un incremento, la expansión es un incremento en el volumen, ¿no? El volumen B. Volumen B. La temperatura, ¿cómo la definimos? Como esta fuerza entre área multiplicada por delta B, por el cambio en el volumen, de más a más, de poco a más, a más, a más, a más, a más. Entonces alguien diría, ¿esta expansión se debió a la temperatura? ¿Sí o no? Temperatura se asocia con presión, la presión se asocia con fuerza, la fuerza se asocia con distancia, entonces trabajo y trabajo es energía. ¿Pero qué tipo de energía? Vas a poner tus dos manitas, tus dos brazos así. Es más, mejor así. Con el dorso hacia arriba. Etanol líquido a temperatura ambiente actual. Agua líquida a temperatura ambiente actual debido a la, decíamos, a la ley cero de la termodinámica. La ley cero nos define la temperatura también en la materia. En este caso, la temperatura, la cantidad de energía, esta es la misma en el etanol que en el agua, que en el aire. ¿Sí? A ver, ahora sí. Agua. Fíjate lo que estás sintiendo. Estoy mojado de la mano. ¿Se sienten igual? ¿No? ¿Qué es lo que estás sintiendo? O sea, es que en esta tarda un poco más como secarse, por así decirlo, y en esta no siento tan mojada. A ver, vamos a mojar la mano para que se vea que se está secando. Okay. ¿Qué sientes en la mano izquierda donde puse el etanol? Pues menos. O sea, sí siento como se va evaporando más rápido. A ver, pero ¿cómo sabes que eso? ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo se siente? ¿Se sienten a la misma temperatura? No, el agua se siente más fría. ¿El agua se siente más fría? ¿Segura? Alguien que tenga bien los sentidos, por favor. A ver. Normalmente en personas normales se siente el etanol. Ah, bueno, aquí sí. Ya. Es un problema de cómo tienes la sensibilidad en las manos. En el brazo fue diferente. ¿Cómo sientes? Claro. Siente más frío el etanol en el brazo izquierdo que el agua en el brazo derecho. Y efectivamente puedes quedarte así, esperar a que se evapore todo, o mejor usas la mano. Ok. ¿Por qué sentimos cuando nos cae etanol en alguna parte del cuerpo que esté sintiendo bien?
A veces la sensibilidad cambia por cuando uno se va modificando la piel por el uso de sustancias. Si usan cremas, lociones, tipo de cosas, la piel se va modificando. Pero sí le tengo dermatitis atópica. ¿Tienes dermatitis? Bienvenida al club. Tengo dermatitis en las palmas de las manos, más en la derecha que en la izquierda porque soy diestro, más bien fui torpe. Cuando hice mi servicio social, entré a trabajar al laboratorio, a hacer algunos experimentos, usábamos solventes orgánicos y no había con qué protegerse las manos. Si alguien día ponte guantes, los guantes que había hace más de 40 años disponibles en el mercado de México para protección, solamente eran guantes de látex. Y no trabajábamos con etanol, trabajábamos con otros solventes orgánicos, como cloroformo, tetacloruro de carbono, etc. Y el látex se disuelve en estos líquidos. El cloroformo disuelve el látex, el tetacloruro de carbono disuelve el látex. Trabajamos también con algunos alcanos como N-octano, con alcoholes como el octanol, todas esas líquidos, todos esos compuestos químicos orgánicos disuelven el látex, entonces no podíamos usar látex para protegernos las manos. Pues lo hicimos sin protección y tengo dermatitis, más en la mano derecha que en la mano izquierda. Porque lo que se disolvió fue lo que están hechas las células de mis manos. Hubo una reacción fisiológica y bioquímica, de modo que el tejido se protegió de esa agresión química, no física, química, por las sustancias con las que trabajamos. Entonces, cuando uno usa sustancias diferentes, puede afectar la fisiología y la bioquímica y la fisiología de los tejidos. Es más seria tu dermatitis en las manos que en los brazos. Sí. Por eso tienes menos sensibilidad en las manos que en los brazos. Donde tienes una mayor sensibilidad, una mejor sensibilidad, te das cuenta de estos cambios. Cuando el etanol pasa de líquido a gas, el líquido toma más movimiento para pasar de líquido a gas. La energía del gas aumenta, pero la primera ley de la termodinámica, por acá por favor no se vayan a hacer bolas después, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no desaparece, no se va a ningún lado. La energía se conserva, es la ley de conservación de energía. El líquido tiene movimiento, energía, se está moviendo. Cuando aumenta la cantidad de movimiento, entonces aumenta la cantidad de energía en la materia de la sustancia, en este caso del etanol. Pero, ¿de dónde sale esa energía? No sale de la nada la energía que hace que el líquido se transforme en gas. Para que se transforme en gas, debe aumentar la energía en la cantidad no cambiante de líquido. Esto es siempre que la cantidad de materia se mantenga constante. En el caso del globo, la expansión, aquí está, ¿sí? Fuerza por expansión me da el trabajo, energía. Cuando el globo explotó, esa fue la explosión, pero la expansión fue una expansión explosiva. La explosión sucedió porque la energía, esta F, aumentó. ¿Por qué aumentó? ¿De dónde salió? De la materia aire que le metía al globo. Fue una expansión por aumento en la cantidad de materia, de masa, en este caso de aire. Pero también puede haber una expansión como la que hicieron en el tubo de ensayo con el globo, donde pusieron una cantidad de agua y ya no le pusieron más agua. Y sin ponerle más agua, el globo se expandió. ¿Cómo es que se pudo expandir si no le metieron más agua? Porque aumentaron no la masa,
sino el movimiento de la misma cantidad de masa, del agua. Al aumentar la cantidad de movimiento en el líquido, ese mismo movimiento provocó el aumento en el gas. Pero ¿de dónde salió la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento que provocó el aumento en la cantidad de movimiento del líquido? ¿Qué le hicieron al tubo para poder expandir el agua? Le pusieron una flama como la esta, pero del mechero de Bunsen, ¿sí? Hay algo en la materia que produce luz, puede ser la flama de la parafina, o la flama del etanol, o la flama del butano, pues ya es propano, del mechero de Bunsen, que está pasando del gas emisor de luz del mechero de Bunsen a el agua en el tubo. Energía. La energía pasa de un lugar a otro, a otro, a otro, y simplemente se mueve en ese espacio. No surge de la nada, la energía se conserva. Pero es la energía total, como en la caída, energía potencial, cuando está ahí en reposo sin moverse. Cuando empieza a caer, la energía potencial se transforma en energía en movimiento. Conforme se va moviendo, aumenta la cantidad de energía en el objeto en movimiento y disminuye la energía potencial. La suma de la energía cinética o de movimiento más la energía, en el caso de la caída, para la ley de conservación de energía, en el caso del movimiento de materia toda junta, la energía total es igual a la energía potencial más la energía del movimiento. ¿Sí? EP más EC es igual a ET. ET, no, esa ET no. Es ET otro ET. Ok, bien. En este caso, cuando lo que tenemos es fenómenos en los que cambian, estas vacas han salido malísimas. Se les caen los botones. Ya no tiene botones y yo no he hecho nada más que usarla. Por eso salen baratas. Ya mejor no meter más dioses, probablemente. Bien. Entonces, ok. Pero esto es cuando se ve energía de movimiento, solamente movimiento. Cuando consideramos cambios en el espacio, en el tamaño del espacio, volumen, entonces los cambios se llaman o se pueden medir mediante la cantidad de temperatura. Son cambios, esto sería la energía mecánica, serían cambios mecánicos, esto es en mecánica. Y esto es lo que llamamos cambios térmicos. O de temperatura. Que también equivale a energía. Le llamamos energía térmica. Energía térmica, porque son cambios en la temperatura. Y el estudio, dijimos, de estos cambios, la comprensión de qué pasa cuando la materia cambia de acuerdo a esto, es lo que llamamos termodinámica. De hecho, el movimiento, dinámica, esta es la primera ley de la segunda ley de la dinámica, pero la de la dinámica del movimiento de la materia es mecánica. Cuando lo que nos interesa es entender los cambios de la energía, pero debidos a la temperatura o dependientes de alguna manera de la temperatura, estamos hablando de los cambios en la materia causados por la energía térmica. Y se entiende mediante, o más bien, funcionan, operan de acuerdo a 4 principios fundamentales, 4 principios básicos de la termodinámica. El primero que se descubrió fue la ley de conservación de energía. Por eso le llamó la primera ley de termodinámica. Pero luego entendimos por qué la energía se conserva.
Y es porque se transmite entre objetos a diferentes valores de temperatura. Y esa es la ley cero de la termodinámica. La cantidad de energía térmica pasa de los objetos con mayor cantidad de energía térmica, temperatura, a los objetos con menor cantidad de energía térmica, temperatura. La temperatura se mueve de donde la energía es mayor a donde la energía es menor. ¿Cuál energía? La energía del movimiento de lo que compone a la materia. Okay. Bien. Y esos movimientos de la energía térmica que provocan cambios en la constitución o la conformación de la materia son los responsables de los mismos cambios en la materia, de sólido cuando se funde a líquido, de líquido cuando ebulle o se evapora a gas, de gas cuando disminuye la energía en el gas. ¿Hacia qué aumenta la energía? Cuando disminuye la energía en el gas, ¿qué le sucede? Se condensa, pasa de gas a líquido. Cuando pasa de líquido a sólido, es porque la energía en el líquido disminuye todavía más y la materia se solidifica. Solidificación, se transforma en sólido. Pero también puede suceder que la materia pase de sólido a gas sin pasar por líquido, debido a la relación que tiene el movimiento, este movimiento que produce cambio en el volumen, solamente debido a la presión. Y esto se conoce como sublimación. Pero la materia entonces debería poder pasar de gas a sólido, y si es cierto, así sucede, sin pasar por líquido. Y esto se llama depositación. Se deposita. Porque así lo vemos. Hay un gas y de repente vemos cristales que se pegan en alguna superficie. Por eso es que se le llama depositación. Formalmente es el paso de un gas o vapor a sólido, la transformación de gas o vapor a sólido. Son fenómenos que sobre la superficie de la Tierra son difíciles de ver, son poco comunes. Debido a que para que esto suceda, la diferencia de energía entre ambos estados tiene que ser muy grande. La diferencia de energía entre ambos estados tiene que ser muy grande. Ok. Pero ¿de qué depende esto? Ok. Si bien la energía mecánica total se define de esta manera, la suma de la energía potencial más la energía de movimiento, la energía total en un sistema termodinámico se define de otra manera. No es igual que aquí. La energía total en un sistema termodinámico, la energía total, es la suma del trabajo que hace la materia, el movimiento de la materia, que está implícito en esta presión, multiplicado por la cantidad de energía, pero dependiente de la cantidad de materia. ¿Cómo le llamamos a eso? Ya lo dije, nada más que no lo mencioné así. Q. ¿Pero qué es Q? T es temperatura. Q es calor. Y ya vimos la sesión pasada que calor y temperatura no son lo mismo. Porque el calor depende de la cantidad de materia.
mientras que la temperatura no depende de la cantidad de materia. Bueno, pero ¿qué consecuencias tiene todo esto en el comportamiento de la materia misma? Pues es lo que va a definir cómo se transforma la materia, incluso cómo se transforma de sólido a líquido a gas y cómo interactúa la materia, una forma de materia con otra forma de materia. Tengo aquí mi botella con agua, y ya les he mostrado otras veces. ¿Bien? Voy a tratar de dejarla aquí quieta, también, pues de fortuna no se va a poder ver en la cámara. La voy a destapar. Y no, esto lo voy a hacer, déjenme. Voy a esperar un momento, voy a hacerlo esta actividad después de otra que se me estaba olvidando. Esta es importante sobre todo para su siguiente evaluación, así que pongan atención. Ya hace rato nos dijiste que sí sentiste el cambio de una sustancia que se evapora más rápido, el etanol, que una sustancia que se evapora más despacio, el agua. Y no te he contestado qué es el frío. Ya te fuiste para allá. ¿Sentiste diferente el etanol que el agua? Eso se debe a que el etanol se evapora más rápido que el agua. ¿Qué dijimos que sucede cuando un líquido se evapora o cuando un sólido se funde? Aumenta la cantidad de energía aquí. Hay más energía aquí que acá. Y la energía no sale de la nada. La energía térmica no sale de la nada. Trabajo es movimiento. General. ¿Quién está bailando allá afuera? Parece que están bailando con cascabeles en las piernas. Pensé que estaban ahí en el Bien, ok. Para que un sólido se transforme en líquido, tiene que aumentar la cantidad de energía, de modo que en el líquido haya más energía. ¿Y qué pasa en el sólido? Lo que queda como sólido tendría menos energía. Cuando un líquido se transforma en gas, una parte del líquido toma energía del conjunto total de líquido y esa parte de líquido se transforma en gas o en vapor. El resto de la materia se queda líquida. La que se transformó en gas lo pudo hacer porque tomó energía de movimiento o calor de líquido. En el líquido la cantidad de energía disminuyó, mientras que en el gas aumentó. La energía total es constante. En el gas la cantidad de energía es mayor, en el líquido la cantidad de energía es menor. Este cambio o pérdida de calor en el líquido produce una disminución en el líquido de la temperatura, una disminución en la temperatura del movimiento térmico en el líquido, y el líquido se enfría porque disminuye la temperatura en el líquido, mientras que en el gas ha aumentado la temperatura. La temperatura total, o vista como energía, se mantiene constante entre el líquido que queda líquido en el recipiente y la materia que era líquida que se transformó en gas. Cuando lo que sentiste fue etanol en un brazo, agua en otro brazo, y sentiste más frío en el brazo donde estaba el etanol, porque el paso del líquido a gas del etanol es más rápido. Toma calor de tu brazo para transformarse en vapor. Entonces tu brazo disminuye la cantidad de calor en tu brazo, aumenta en el etanol, y tú sentiste ese cambio en la energía de tu brazo porque se la robó el etanol.
la energía térmica de tu brazo se fue al etanol en forma de vapor. El frío no existe como tal, porque en realidad es pérdida de calor. El frío es en realidad algo que sentimos cuando perdemos calor, sobre todo cuando la velocidad de pérdida de esta cantidad de energía, de calor, es mayor. Es curioso que ustedes han sentido, seguramente, cuando han ido a un Acapulcazo o se van a un Cuernavacazo. Vámonos a Cuerna, vámonos de fin a Cuerna, o a un lugar donde hay alberca. Típicamente en Morelos o en Guerrero la temperatura llega tranquilamente, en estos días va a llegar arriba de 35 grados Celsius, un calor del demonio. Vamos a la alberca, nos tiramos a la alberca, nos ponemos el traje uno se pone el traje de baño, se lleva su toalla, la deja en la orilla de la alberca, se avientan, están dando un rato y salen. Afuera está 35 grados, es decir, haciendo calor. La temperatura fisiológica de un humano está entre 36 y 37 grados, por encima de la temperatura ambiente. Cuando salen de la alberca, ¿qué sienten? Como si estuvieran a 10 grados allá afuera. ¿Por qué? Luego buscan la toalla para taparse. ¿Por qué? Porque el agua que está cubriéndolos, que están arrastrando cuando salen de la alberca, están cubiertos con agua, esa agua se empieza a evaporar, empieza a pasar de líquido a vapor desde su cuerpo. Hace lo mismo que cuando les cae etanol en la piel y sienten frío. El etanol está tomando el calor de la piel, está enfriando la piel y entonces sentimos el frío en la piel donde nos cayó el etanol. Como salimos con el cuerpo completamente mojado, el agua se empieza a evaporar de todo el cuerpo, tomando calor de nuestro cuerpo para transformarse en vapor. Por eso sentimos frío. Recomendación: naden con traje de neopreno. No es cierto, no. Ahí puede pasar al revés. El problema es que el calor se queda en su cuerpo por lo que es el traje de neopreno y pueden entrar en un golpe de calor. Traje de baño normal, si acaso licra. Al salir, inmediatamente la toalla lo más cerca de la alberca, para que demos menos tiempo al agua que tenemos pegada al cuerpo a que nos quite calor del cuerpo, para que el agua se transforme en vapor. Mejor que se vaya la toalla y ya luego la colgamos y entonces igual la toalla ni se queja cuando se evapora el agua. Bien, no oigan a su toalla porque se va a quejar con ustedes. Bueno, ¿qué sucede? Voy a poner aquí la vela, voy a prenderla con el encendedor, que es más rápido. Ahí está. ¡Ay, mi dedo! Solamente aire. Ok. Hoy es el de reventón. Ok. Voy a ponerle agua al globo. Ahí, le puse mucha. No importa. ¿Sufro mucho? Suficiente. Espero que así salga porque luego no me sale. El globo se reventó porque la vela quemó el látex. ¿Sí? Le hizo no lo que el viento a Juárez, le hizo lo que el aire, el viento, al globo cuando lo inflé de más. Hasta se tiznó, se lo llevó la tiznada. No, al que se llevó la tiznada fue el que no tenía agua.
¿Por qué? El agua tiene la propiedad de poder almacenar mucho calor. El agua se empieza a mover, pero para pasar de líquido a gas necesitamos meterle mucho calor. ¿Cuánto? Mucho. Tiene que llegar a una temperatura a presión de una atmósfera de al menos 100 grados Celsius a nivel del mar. Aquí en la Ciudad de México es menos. Bueno. Y voy a la última actividad, que tiene que ver con el agua que está aquí. Ya vimos, el agua es capaz de mantener mucha energía. Movimiento, la energía es movimiento. Tengo aquí un colorante vegetal para repostería. Voy a colocar una gotita en la superficie. ¿Y qué pasa? Parte del líquido que forma al colorante se mantiene junto. Incluso cae más o menos junto a lo largo del agua. Pero el que puse aquí en la superficie, lo que se alcanzó a quedar ahí, vemos que se empieza a mover como. Como dispersándose. De donde estaba todo el colorante junto a donde no hay colorante, que es en el resto del agua. Y esto nos lo explica la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que en un sistema que no le metamos energía, yo no, por eso traté de no agitarlo, porque agitación es movimiento, movimiento es energía. Aquí tendría yo dos cosas al menos: agua, supongamos que está pura, y el colorante. Dos sustancias distintas. El agua está distribuida homogéneamente, el colorante está todo junto al principio, casi como si fuera un solo. La cantidad de energía es proporcional a la cantidad de materia, sobre todo vista como calor. Más calor, más energía. El calor sale de por acá, del trabajo, depende de la materia. De hecho, el calor es una cantidad, dijimos, que depende de la materia. Entonces, el colorante todo junto tiene una cantidad de energía y empieza a irse separando. ¿Qué sucede con la energía del colorante? Se va distribuyendo hasta que ya no se mueve más. Se mueve, como nos dice la ley cero, de donde hay más energía, en este caso donde hay más colorante, a donde hay menos colorante. Eso obedece a la ley cero de la termodinámica, pero al final termina toda distribuida y ya no se mueve más. Es decir, si ya no se mueve, ¿qué sucede con la energía? Ya no hay. Es como cuando el objeto está a una energía potencial y termina en reposo en energía potencial y de energía de movimiento cero. Energía potencial cero. La energía en los sistemas, por eso le pongo su índice S, tiende a su menor valor o cantidad. Tiende a enfriarse. Pero esto depende de cómo está conformada la materia y cómo es posible que pase la energía de un lugar a otro, cómo se mueva. Y en ese sentido, en termodinámica definimos tres tipos de sistemas. 1, 2, 3. Los sistemas termodinámicos están conformados por dos cosas diferentes.
dos tipos de cosas diferentes. Materia y energía. Pero esta materia y esta energía no están solas en el universo, están en contacto con el universo mismo. Están ubicadas en el espacio, en algún lugar en el espacio. Y eso es lo que formalmente estudia la termodinámica, lo que pasa con los sistemas que se encuentran en el espacio. Un sistema termodinámico es la parte del espacio que nos interesa conocer, por ejemplo, tal vez un organismo, tal vez una célula, o tal vez un ecosistema. Por lo tanto, también hay materia y energía en el universo donde se encuentra este sistema. Materia y energía, materia y energía. Y la termodinámica reconoce la existencia de tres tipos, al menos como idea, de sistemas en el universo. Los sistemas en los cuales la materia del universo, del sistema, no interactúa, no entra en relación con la materia del entorno o del espacio. Por lo tanto, la materia dentro del sistema es constante y la energía es constante. No cambia. No cambia porque se mantiene, se puede transformar adentro, pero la cantidad total de energía se mantiene igual. La cantidad de materia también. Es lo que conocemos como un sistema aislado. Puede haber sistemas en los cuales, mientras que la materia se mantiene constante, es decir, no aumenta la cantidad de materia en el sistema, ni disminuye, no se sale, como está ahorita esa botella, la materia no sale, es constante. Pero la energía puede aumentar o puede disminuir, ya sea porque la energía salga o del sistema al entorno o entre en el entorno al sistema. Y esto lo conocemos como un sistema cerrado. Es cerrado porque no se le sale ni se le mete materia. Como por ejemplo, esta botella tapada. La cantidad de energía que hay aquí es proporcional a la cantidad de agua y a la cantidad de colorante, nada más. Pero si yo la pongo en contacto con la flama, ¿qué va a pasar con el agua que está dentro? Y vean, está incluso cambiando un poco el aspecto del colorante. Se está distribuyendo más porque le estoy metiendo la energía de la flama. ¿Sí? La cantidad de energía puede cambiar porque entra energía al sistema, es un sistema cerrado. No sale ni entra materia, pero sí puede entrar energía. Y puede salir energía. ¿Qué sucede si la destapo, la botella, y la volteo? Pues disminuiría la cantidad de materia en ella y por lo tanto también de energía, porque la misma materia tiene energía por el movimiento que tiene la materia. Y eso nos define al tercer tipo de sistema termodinámico, que son los sistemas abiertos, donde la materia del sistema puede salir, al sistema le puede entrar materia del entorno y la energía del sistema también puede salir y la energía del entorno puede entrar. Y estos son los tres tipos de sistemas que existen de acuerdo con la termodinámica.
Pregunta, ¿los sistemas biológicos cómo son? ¿Qué tipo de sistemas termodinámicos son? ¿Por qué? Estamos en contacto con el entorno, de hecho necesitamos materia del entorno, ya va a ser hora del almuerzo, y después del almuerzo dicen que comida vieja empuja a comida nueva, no al revés, comida nueva empuja a comida vieja, entonces también hay salidas de materia, y lo notamos con la experiencia con su compañera en la cual le pusimos etanol y agua, ¿sí? Sintió que perdía calor, sintió frío en los brazos, ahí es porque el sistema está perdiendo energía, está saliendo energía del sistema selector. Y en estos días hay que tener mucho cuidado. La cantidad de energía en el entorno, de energía térmica, va a tender a ser mayor, por arriba de la temperatura fisiológica humana, de 36 o 37 grados. Vamos a poder llegar a temperaturas arriba de 38 grados Celsius. Entonces necesitamos que ese calor que estaría entrando de donde hay más allá afuera a donde hay menos aquí adentro, necesitamos regular esos flujos de energía. Vamos a tener que sacar ese calor extra que está entrando en nosotros, ¿ya? No ejercicios, es que cuando ejercicios saco energía, sí, también agua, y con el agua pierdes, entonces hay otros fenómenos que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en lo que queda de tiempo? Yo creo que en media hora lo acaban. Bien. Les dieron este material, soporte universal, anillo, malla, mechero, 3 vasos precipitados, a varilla magnética y actor magnético. Van a poner cantidades iguales de agua en los vasos, como a la mitad más o menos, es aproximado, por eso no pidió un probeta. Ya vimos que los vasos no se deben usar para medir, pero en este caso no es relevante. Pueden medir tranquilamente con sus vasos, pues que queden a 150 no, 100 mililitros. 100 mililitros. Van a poner agua, la misma cantidad de materia en los 3 vasos, agua. En uno de ellos van a aumentar la temperatura con el mechero de Bunsen. En otro van a mantener la temperatura ambiente, pero le van a introducir el agitador magnético, lo ponen sobre sobre la parrilla agitadora, la parrilla magnética, y en el tercero van a mantenerlo a temperatura ambiente sin movimiento. El vaso que esté con el agua con el agitador va a estar en movimiento. Y les voy a facilitar alguno de estos 3 colorantes. Bueno, yo creo que sería mejor con el... Traigo amarillo. No, este ya no cuenta. Ya se fue. Traigo verde y rojo y azul. Rojo, ya tengo daltonismo. Verde y azul. Van a poner, así como lo hice en mi experiencia con el agua del vaso, vean, ¿qué pasó? Ya está completamente distribuido de manera equitativa u homogénea el colorante azul en toda el agua. Ya llegó a su mínimo nivel de energía. Bueno, pero ¿qué pasó? La energía no se queda ni se destruye, dice la primera ley. Es que se transforma en algo que no es exactamente energía, porque la energía es todo lo que es capaz de producir trabajo. Y aquí ya no puede producirse trabajo. Es una forma rara de energía a la que llamamos entropía. Tiene que ver con la organización, el orden, la estructura de la materia. Cuando ya no se mueve, ya no hay diferencias, no hay una estructura definida. ¿Sí? Se dice, en contraparte, en la segunda ley de termodinámica, que la entropía en los sistemas tiende a ser máxima y la energía mínima. La energía se transforma en entropía, no desaparece. ¿Bien? Bueno, van a poner una gotita en la superficie y van a ver qué sucede en 3 condiciones de energía distinta en el sistema, con
alto valor de temperatura, con alta cantidad de movimiento, aceleración, movimiento, y con temperatura ambiente sin cambios en ella y sin movimiento. Y explican en su reporte semanal. Por hoy termina mi participación, continúa su actividad.